Esta noche quiero comenzar leyendo un versículo que encontramos en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo 9. Pero antes de leer ese versículo, queremos pedir la bendición especial de Dios al estudiar su palabra. Así que les invito a que inclinen con reverencia sus rostros y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre Celestial, una vez nos acercamos más a tu trono, agradeciéndote porque tú nos has dado tu palabra, una palabra segura en un mundo que anda confundido. Te pedimos esta noche al estudiar esa palabra, que el Espíritu que la dio pueda estar presente aquí para explicárnosla. Te damos gracias por la promesa de tu presencia, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El texto nuevamente es Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo 9. Dice allí: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. La historia se repite. Y muchos se preguntarán, ¿por qué es que la historia se repite? La razón es muy sencilla. El hombre no aprende de los errores del pasado. Porque si el hombre aprendiera de los errores del pasado, no volvería a repetir los mismos errores. Esta noche vamos a estudiar una historia del pasado. Una historia que se va a repetir. Ojalá que no se repita exactamente como la vamos a estudiar. Porque en realidad es una historia alentadora, que tiene esperanza, pero también es una historia triste. Me refiero a la historia que encontramos en Génesis, del diluvio universal. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo, si las tienen. Esta noche vamos a proyectar los textos en la pantalla para aquellos que no tienen un ejemplar de la Sagrada Escritura, así que van a poder seguir a través de lo que pueden leer en la pantalla. El diluvio universal es un evento que, según la Biblia, se realizó aproximadamente unos 2500 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Para ser más específico, 2400 años antes de nacer Jesús. Y en esta noche quiero que nosotros estudiemos a grandes rasgos esta historia para ver qué podemos aprender. Porque los que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetir esos errores. Así que vamos a ver si aprendemos de este evento histórico. Vamos a buscar en el libro de Génesis el capítulo 6. Y quiero leer el versículo 5 y entonces vamos a leer los versículos 11 y 12. Lo primero que quiero que noten es la condición en que se encontraba el mundo antes del diluvio universal. Leo de Génesis 6 y el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal. ¿Qué tenía la civilización antediluviana? Dice, todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y sus pensamientos se expresaron en acción. Porque como el hombre piensa según la Biblia, así es él. Así que quiero que noten que como el hombre no pensó sino mal continuamente, solamente, eso se demostró en su conducta. Noten los versículos 11 y 12 de Génesis 6. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¡Qué panorama tan depresivo! Todo designio de los pensamientos de los seres humanos antes del diluvio era solamente el mal. Y eso se expresó en corrupción, en violencia en la sociedad. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que el mundo haya llegado a esta situación? ¿Qué fue lo que sucedió que causó esta condición tan terrible del mundo antes del diluvio? La respuesta está allí en Génesis 6. Vamos a leer Génesis 6 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Escuchen bien lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿ustedes recuerdan que Dios le había dicho a Adán y a Eva que se multiplicaran y llenaran la tierra cuando Dios los creó? Así que se están multiplicando. Dicen, les nacieron hijas. Ahora escuchen, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, hubo una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y esto produjo la situación moral que había en esa civilización. Y usted dice, ¿cómo sabemos que eso fue? Porque inmediatamente después de hablar de los matrimonios entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, es que viene ese versículo donde dice que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era solamente de continuo el mal. Es decir, los versículos 1 al 4 nos explican por qué el mundo estaba en esa condición. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Muchas personas creen que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres eran mujeres humanas y que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas y produjeron un híbrido, parte ángel y parte ser humano. Eso no es posible, porque el Señor Jesucristo declaró que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Y además de eso, el contexto nos dice quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. Todo versículo hay que mirarlo a la luz de lo que viene antes y lo que viene después. Ahora, la pregunta clave es,
¿Qué viene inmediatamente antes de los versículos que hablan de los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Si vamos al capítulo 4, vamos a encontrar que se menciona la lista de descendientes de Caín. ¿Qué clase de persona era Caín? Santo, ¿verdad? No, Caín era un asesino. Mató a su hermano Abel. El primer asesinato de la historia, según la Sagrada Escritura, era malo. Y en la genealogía, que quiere decir entre los descendientes de Caín, se mencionan 3 mujeres. Esas son las hijas de los hombres. En el capítulo 5, el siguiente capítulo, se da la lista de descendientes de Set, que era un hijo justo, un hijo santo de Adán. Es decir, de él se estableció el linaje de donde finalmente vino el Mesías. Era el linaje de los justos, el linaje de los que seguían la voluntad de Dios. Es decir, el capítulo 4 presenta la genealogía de Caín, el capítulo 5 presenta la genealogía de Set, y luego el capítulo 6 habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En la Biblia, la expresión hijos de Dios no solo se refiere a los ángeles, se refiere también a aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Juan lo expresó muy bien en su primera epístola cuando dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, lo que trajo la corrupción sobre la tierra fue que los justos se entrecasaron con los injustos. Los que seguían a Dios se unieron con la gente del mundo. Y en vez del mundo, en vez de los hijos de Dios cambiar al mundo, el mundo cambió a los hijos de Dios. Y tomó muy poco tiempo para que la sociedad de aquella época se corrompiera y que todo designio del corazón, del pensamiento del corazón de ellos era solo continuamente el mal. Ahora, la buena noticia es que no todos se corrompieron. Hubo un remanente fiel. Nota lo que dice Génesis, el capítulo 6 y el versículo 9. Génesis 6 y el versículo 9. Aquí está hablando de un individuo que Dios llamó para predicarle al mundo de aquella época, ese mundo que se había corrompido y que estaba lleno de violencia. Dice allí en Génesis 6, 9, estas son las generaciones de Noé. ¿Qué clase de hombre era Noé? ¿Era de los hijos de Dios o de los hijos de los hombres? Ah, de los hijos de Dios, porque dice que Noé era ¿qué? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y luego en el capítulo 7 y el versículo 1 se añaden algunos detalles en cuanto a este hombre que era fiel. Dice en el capítulo 7 y el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Tenía Dios un grupo de gente fiel? Se menciona Noé, pero sabemos que finalmente entraron al arca 7 personas más, Noé y toda su familia. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Es aterrador pensar que de toda esa civilización
solo había 8 personas que eran fieles a Dios. ¿Cuántas personas creen ustedes que había en el mundo antes del diluvio? ¿100? ¿500? ¿1000? ¿1,000,000? Déjenme darle algunos datos para que podamos entender. Entre la creación de Adán y Eva y el diluvio pasaron 1656 años. Los hombres vivían hasta tener casi 1000 años, porque estaban mucho más cerca de la creación. No había las enfermedades que existen hoy, no se había degenerado el ser humano, estaba cerca de la creación. Vivía Matusalén, el que más vivió, según el registro de Génesis 6, vivió 969 años. ¿Cuántos hijos puede tener un hombre de 969 años? Ustedes dirán, bueno, los tiene la esposa, pero es una obra cooperativa, porque exige 2. Además de eso, en el mundo de aquella época no había escasez de recursos naturales. No había desiertos, no había los grandes océanos. La tierra era fértil, casi no había enfermedad. No cabe duda que en el mundo de aquella época había millones de personas. Sin embargo, la Biblia nos dice que de los millones de habitantes que había en la tierra, solamente 8 permanecieron fieles a Dios. Tal sucedió cuando los seguidores de Dios se unieron con los que habían adoptado una filosofía mundana. Así que Dios llamó a Noé para que Noé proclamara un mensaje de advertencia a aquel mundo, invitando al mundo a arrepentirse de sus pecados, a cambiar por el poder de Dios su conducta. Y Dios estableció que iba a dar 120 años de oportunidad a aquella civilización. Leámoslo en Génesis 6 y el versículo 3. Génesis 6 y el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios está diciendo, mi misericordia tiene ¿qué? Límites. Dice, mi espíritu no va a contender, no va a trabajar con los seres humanos para siempre. Y luego sigue diciendo, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Y durante esos 120 años Dios le dijo a Noé que hiciera 2 cosas. Número 1, que anunciara al mundo que iba a venir un diluvio y llamar al mundo a arrepentirse de sus pecados y a cambiar su conducta por la gracia de Dios. Dios dio 120 años de gracia, 120 años de oportunidad le voy a dar a la raza humana. Y Dios llamó a Noé a proclamar ese mensaje, pero también Dios le dijo a Noé que hiciera otra cosa. Le dijo que construyera un arca, que construyera un barco, y dicho sea de paso, ese barco era, cuando uno mira las medidas, un transatlántico. Era un barco inmenso que Dios le dijo a Noé que construyera. Así que Dios le dijo a Noé, llama al mundo al arrepentimiento, a recibirme en su corazón, para que su conducta cambie
Y quiero que tú les demuestres que tú crees lo que yo te estoy diciendo, que va a haber un diluvio, construyendo un barco. Ahora escuchen bien. Construir un barco en tierra seca era algo absurdo. ¿Saben ustedes que antes del diluvio nunca había llovido? Les voy a mencionar algunos versículos. Ustedes los pueden anotar y los pueden leer. En Génesis 1 y el versículo 2 nos dice que antes que Dios pusiera este planeta en orden en la creación, el planeta estaba completamente cubierto de agua. Es decir, no había tierra seca antes de la semana de la creación. Todo el planeta estaba cubierto de agua. Pero la Biblia nos dice en Génesis el capítulo 1 y el versículo 7 que el segundo día de la creación, Dios tomó parte del agua que estaba en la tierra y la colocó arriba de la tierra. La tierra era como un invernadero. Antes del diluvio la tierra tenía un clima uniforme, no había esas zonas polares súper frías y lugares súper calientes. Dios puso como una carpa de agua que rodeaba todo el planeta y tomó también parte del agua y la colocó debajo de la tierra. Y ustedes dicen, ¿con qué fin colocó Dios agua arriba y abajo? Bueno, la de arriba la colocó para que la tierra tuviera un clima uniforme. La que colocó abajo tenía un propósito muy especial. Y es que Dios, según Génesis 2, 5 y 6, Dios regaba la tierra cada día cuando salía un vapor de la tierra para regar la tierra. Es decir, había un sistema de riego automático. La tierra no era regada por lluvia, sino que era regada por un vapor del agua que Dios había colocado abajo. Así que para que Noé predicara que iba a llover, esa palabra no estaba en el diccionario. Tuvieron que pedir explicación diciendo, ¿lluvia? ¿Qué es eso? Y Noé dice, es agua que va a caer del cielo y va a llenar el planeta. Por eso estoy haciendo el barco. ¿Y qué decía la gente? Este hombre está loco, está desquiciado. Hay que mandarlo a un manicomio. ¿Qué persona en su sano juicio va a creer que va a caer agua del cielo? ¿Qué persona pensante construiría un transatlántico en tierra seca? ¡Qué ridículo! No es histórico, no es científico, no es empírico, es una imposibilidad. Noé está loco. Pero nos dice la Biblia en 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5, que Noé predicó. Vamos a leer ese versículo, 2 de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y luego, ¿cuál es la siguiente palabra? Pregonero. ¿Qué significa pregonar? Significa anunciar o predicar. Dice pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y en Hebreos 11:7 notamos que Noé no solamente pregonó que venía un diluvio, sino que Noé también construyó un arca. Dice allí en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor que hizo, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo demostró Noé que él creía lo que Dios había dicho?
Es muy fácil decir, sí, gracias Señor, yo creo. Pero Noé mostró que creyó por sus acciones, por sus obras. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Una persona que dice que tiene mucha fe, pero esa fe no se manifiesta en su vida diaria, en realidad no tiene mucha fe. Así que Noé no le importó lo que la gente pensaba. Dijo, yo sencillamente, no parece científico, no parece histórico, no parece lógico, la gente se burla, pero yo creo a Dios y voy a predicar y voy a construir. Y así lo hizo. 120 años predicó Noé. 120 años Noé preparó el arca y construyó el arca para salvar a aquellos que respondieran a su mensaje. Llegó el momento cuando se concluyeron los 120 años. Me imagino a Noé parado en la puerta del arca. Ya los animales habían entrado. Lo pueden leer en Génesis 7. No crean ustedes que la versión de Hollywood es la versión autorizada. La versión de Hollywood muestra a los hijos de Noé con sogas alrededor del cuello. Los animales están jalándolos para que vengan dentro del arca. No, la Biblia dice que vinieron de dos en dos en orden. Los animales tenían más inteligencia que los seres humanos, porque los animales escucharon la voz de Dios y entraron al arca, pero los seres humanos no. No creían que podía venir este desastre. No tenían fe. Me imagino a Noé parado en la puerta del arca hablando una última vez a esa civilización y diciendo, les aseguro que viene un diluvio. La tierra va a ser llena de agua. Por favor, escuchen mi voz. Por favor, acepten mi mensaje. Entren ahora al refugio antes que sea demasiado tarde. Y lo que hacía toda esa gente era burlarse de Noé, diciendo, ese hombre está loco. ¿Qué va a haber un diluvio de agua que cae del cielo? Así que Noé entró en el arca. Y quiero que noten lo que luego sucedió. Génesis 7 y el versículo 16. Génesis 7, 16 dice, y los que vinieron, hablando de los animales, los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Noten lo que no dice que tuvieron que ir a buscarlos. Dice, vinieron, como le habían mandado Dios. Y ahora escuchen bien. Y Jehová, ¿qué hizo? Jehová le cerró la puerta. Los salvos estaban adentro y los perdidos estaban fuera. ¿Cuántos grupos había cuando Noé terminó su predicación? 2. No estaban los salvos y los perdidos y los que todavía se podían salvar. Cuando Noé terminó su predicación, se cerró la puerta de la gracia, la puerta de la oportunidad, y había solamente 2 grupos, los que se salvaron y los que se perdieron. Y ahora les pregunto, apenas se cerró la puerta, comenzó a llover. ¿Conocen ustedes la historia? Apenas se cerró la puerta, el instante que se cerró la puerta, empezaron a caer gotas del cielo. ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover? Vamos a leerlo en Génesis, el capítulo 7 y el versículo 10. Génesis 7 y el versículo 10. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches.
y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Cuántos días pasaron entre cuando se cerró la puerta y comenzó a llover? 7 días. Yo les pregunto, ¿cuándo se perdieron los que estaban afuera? ¿Cuando se cerró la puerta o cuando comenzó a llover? Cuando comenzó a llover, no. Los que estaban afuera estaban perdidos cuando se cerró la puerta, pero no lo sabían. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo los que estaban fuera del arca durante esos 7 días? Cada día se volvían más altaneros. Cada día que pasaba decían, lo dijimos. Imagínense, allá adentro con ese zoológico, con todos esos animales, ¿cómo olerá eso? Sabíamos que estaba loco. Cada día los que estaban fuera se volvieron más violentos. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que la fe de Noé fue probada? Que sí, ¿qué? Imagínense, pasa el primer día, ni una gota, segundo día, ni una gota, tercer día, ni una gota, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, ni una sola gota. Y los de Noé empieza a pensar, ¿será posible que me equivoqué? Indudablemente el maligno le plantó esa idea, pero luego decía, no, yo conozco a mi Dios y yo sé que el diluvio viene. Pasaron los 7 días, amaneció la mañana, posiblemente clarita. Todos los impíos estaban reunidos alrededor del arca, burlándose más que nunca. Y de repente empiezan a ver objetos voladores no identificados. Algo que nunca habían visto antes, nubes. Y de repente ven fulgurar a través del cielo relámpagos. Y ahora empiezan a sonar los truenos. Y empiezan a caer gotas del cielo. Y ahora dicen, ¿será posible que Noé tenía razón? ¿Será posible que estamos perdidos y todos vamos a perecer? Imposible. Y luego se puso más oscuro, más relámpagos, más truenos. Y empezó a llover a torrentes. La Biblia lo describe en Génesis, el capítulo 7 y el versículo 11. Vamos a leerlo. ¿Recuerdan el agua que Dios colocó arriba y el agua que colocó abajo? Dios no inventó agua en el diluvio. Dios no tuvo que crear agua. El agua estaba arriba y abajo. Lo único que tuvo que hacer Dios fue traer el agua que había puesto arriba y traer de regreso el agua que había colocado abajo. Volvió la tierra a la condición en la cual se encontraba antes de la creación. Dice en Génesis 7 y el versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Y fíjense que no dice las gotas, dice las qué. ¿Alguno ha ido alguna vez a las cataratas de Iguazú? ¿Alguien ha ido a Iguazú? ¿Cataratas del Niágara? Imagínense las cataratas del Niágara en todo el planeta. Así era. Dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Cuando ese tsunami pasó en Japón, era como irreal. ¿Lo vieron? Qué cosa tan increíble. Era como si uno estuviera viendo una película de Hollywood. Pero eso que se vio es lo que se vio a nivel mundial, a nivel global.
todo el mundo fue lleno de agua. Y ¿saben lo interesante? El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. En el Antiguo Testamento hay 9 palabras hebreas que se traducen diluvio. Pero se usa una palabra exclusivamente para el diluvio en los días de Noé. Es una palabra especial, la palabra Mabul. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traducen diluvio. Pero cuando Jesús habló del diluvio en los días de Noé, usó una palabra especial que solo se usa para el diluvio en los días de Noé. La palabra griega cataclismos. ¿Qué palabra en español viene de cataclismos? Cataclismo. Una catástrofe fue el diluvio en los días de Noé. Yo quiero leerles una descripción que se encuentra en un libro que es uno de mis favoritos. Habla de la historia del Antiguo Testamento, Patriarcas y Profetas, página 87. Escuchen cómo fue de violenta esa tormenta. Dice, el agua se veía caer de las nubes, cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies. Ustedes no miden en pies sino en metros. Más de 100 metros sería, porque son centenares de pies, macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra. ¿Recuerdan el tsunami del Japón? Pero eso era un asunto local. Dice, a medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Y la tierra regresó a la condición en la cual se encontraba antes de la creación, desordenada, vacía, en oscuridad, llena de agua y sin habitantes. Ahora, ¿ustedes creen que esta historia se va a repetir? Vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo 24 y el versículo 37 al 39. Vamos a ver, ¿ustedes creen lo que Cristo dijo? ¿Cuántos creen lo que Jesús dijo? Levanten la mano. Si Jesús lo dijo, ¿lo creemos? Claro que lo creemos. Es nuestro Señor, es Dios en carne. Mateo 24 y el versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué 2 eventos comparó Jesús? ¿Cuáles 2 eventos comparó Jesús? Como fue en los días de Noé, ¿qué? Así será. ¿Recuerdan el versículo de Eclesiastés? ¿Qué lo que fue? ¿Lo mismo que qué? Lo mismo que será. No lo digo yo, lo dice Jesús, que esto se va a repetir. ¿Va a haber la misma maldad en el mundo, sí o no? ¿Dios va a tener un mensaje llamando al mundo al arrepentimiento, sí o no? ¿El mundo va a ser destruido? Claro que sí. ¿Va a haber un pequeño remanente fiel? Se repite la historia. Escuchen lo que sigue diciendo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, fíjense, está comparando los 2 eventos, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora, voy a parar un momentico allí. Quiero que noten que la palabra hasta se usa 2 veces aquí y marca 2 puntos de tiempo. Dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta
El día en que Noé, ¿qué? Entró en el arca. El primer asta marca ¿cuál momento de tiempo? Cuando entraron. Hasta que entraron. Ahora, noten lo que sigue diciendo en el versículo 39. Y no entendieron, los que estaban afuera no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué momento marca el segundo asta? Cuando comienza a llover. ¿Cuánto tiempo hay entre cuando entraron al arca y cuando comenzó a llover? 7 días. No entendieron. ¿Qué no entendieron durante esos 7 días? No entendieron que estaban, ¿qué? Perdidos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora escuchen bien. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Está claro? Ahora, permítame, ya terminando nuestro tema, mencionar que Jesús dijo que Él iba a venir como ladrón. Su venida iba a ser como ladrón. No es que Cristo sea ladrón, pero hay un aspecto en que su venida es comparable a la llegada de un ladrón. Es decir, Jesús inclusive dijo que su venida será como ladrón a medianoche. Ahora déjenme explicarles este concepto. Supongamos, aquí en Lima hace frío, a veces más frío que lo que está haciendo ahora. Necesitan cobijas, entonces van a entender la ilustración. Una noche se acostaron, están debajo de las cobijas calienticos. Está haciendo frío afuera. Inclusive en la casa, porque no tiene calefacción. Y después que están calienticos debajo de las cobijas, se acuerdan de que no trancaron la puerta de la casa. Llevan como 20 años viviendo en esa casa. Ay, qué aburrimiento tener que salirse debajo de las cobijas. Y el que está acostado debajo de las cobijas dice, el ladrón no ha venido en 20 años. Esta noche no viene. Y da la casualidad que a medianoche, cuando todos están durmiendo en la casa y nadie está velando, llega el ladrón y encuentra la puerta sin candado. Dice, esto es increíble. Y el ladrón entra a la casa y empieza a robar. Se roba la cámara, se roba la computadora y también el televisor, gloria a Dios. Porque no hay mucho ahí bueno para ver. ¿Y qué pasa con toda la gente que está en la casa? Durmiendo. ¿Están conscientes que vino el ladrón? No. No supieron, no entendieron que el ladrón vino. ¿Cuándo es que se dan cuenta que el ladrón los visitó? Cuando se despiertan por la mañana y se dan cuenta que el ladrón vino y estaban durmiendo y no se dieron cuenta. Escuchen lo que voy a decir, muy importante lo que voy a decir ahora. La mayoría de los cristianos creen que la gente se puede preparar para la venida de Cristo hasta que Cristo esté viniendo en las nubes. Es decir, muchos que demoran su decisión en seguir a Jesús, dicen, no, hay tiempo. Cuando yo vea a Cristo viniendo en las nubes, digo, soy tuyo. Pero la puerta de la oportunidad se va a cerrar antes que Jesús venga. Según el patrón del diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. Si en aquella época la puerta se cerró, hubo un periodo de tribulación para los que estaban en el arca y los de afuera se volvieron más y más altaneros y luego vino el diluvio
y la venida del Hijo del Hombre va a ser semejante, significa que la puerta de la oportunidad se va a cerrar antes que Jesús venga. Luego va a venir la tribulación que menciona la Escritura, y entonces Cristo va a venir en las nubes del cielo. Pero cuando vengan las nubes, si la gente no ha estado lista para cuando se cierre la puerta, no van a estar listos para la venida de Jesús. Yo oro a Dios que no haya solamente 8 en este mundo que tiene miles de millones, 8.000 millones, 9.000 millones de habitantes. Pero si la historia nos enseña algo, es que la mayoría nunca está con Dios. A través de toda la historia, la minoría está con Dios, porque la mayoría generalmente sigue la corriente del mundo. Ahora quiero terminar mencionando un punto muy importante. Hay un momento en la historia cuando la puerta de la oportunidad se va a cerrar. No cabe duda. Como en los días de Noé predicó, la puerta de la oportunidad estaba abierta. Cuando la puerta se cerró, se terminó la gracia. Y luego no conocieron sino hasta que vino el diluvio. Así va a ser al final de la historia. Va a haber un momento, nadie sabe la fecha, ni lo podrá saber, porque si Dios diera la fecha, todo el mundo esperaba hasta el día anterior. Y su arrepentimiento no sería sincero. Se va a cerrar la puerta y luego va a pasar un tiempo. Y entonces Cristo va a venir en poder y gloria para recoger a su remanente y para destruir el mundo como en los días de Noé. Pero ahora quiero compartir esto con ustedes y es un momento muy solemne. ¿Saben ustedes que no tenemos que esperar hasta que se cierre la puerta de la oportunidad para todo el mundo? Escuchen. Si yo llegase a morir esta noche, mi puerta de la oportunidad se cerró. No tengo que esperar hasta que se cierre para el mundo. Puede ser que yo no esté vivo ni llegue ese momento. La Biblia dice que todos mueren una vez y después de eso viene el juicio. Nuestro tiempo de prueba es el tiempo mientras estamos vivos. Y cuando morimos ya se cerró para nosotros la puerta de la oportunidad. Por eso Jesús quiere que nosotros tomemos refugio en Él y disfrutemos de su paz. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿usted no tiene miedo de montarse en un avión? Y yo le digo, si tuviera miedo, no hubiera viajado 3,2 millones de millas, 4,5 millones de kilómetros, nada más en American Airlines, desde 1991. Si tuviera miedo, no me montaría en el avión. Y dice, ¿por qué no tiene? ¿Y por qué no tiene miedo? ¿No tiene miedo que se pueda caer el avión? Yo le dije, no me preocupa. ¿Y por qué no les preocupa? Porque yo he recibido a Cristo como mi Salvador personal. Yo estoy en Cristo. Y mi Biblia me dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Así que si se cae el avión, bueno, se va a entristecer la familia. Pero al mismo tiempo, si yo estoy en Cristo, solo es un corto rato hasta que Cristo regrese y me llame del sepulcro. La clave es si estamos en Cristo. Si hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, si hemos hecho de Jesús nuestro mejor amigo, si hemos llegado a conocerlo íntimamente, no solamente creer que Él existe. La gente dice, no, todos creemos en Dios, no es suficiente, tenemos que tener una relación personal con Dios, una relación personal con Jesús, conocerlo como amigo, y eso viene a través del estudio de su palabra y a través de la oración. Así tenemos comunión con Jesús y llegamos a conocerlo. Yo oro a Dios que los que estamos presentes aquí aprendamos de la historia, que no repitamos esta historia triste,
sino que tomemos la decisión de amistarnos con nuestro querido Jesús, para que cuando Él venga, no hagamos lo que hará la mayoría, pedir que las rocas caigan sobre ellos, sino que podamos decir, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Oremos, Padre. Hemos estudiado esta historia esta noche. Una historia que tu Hijo Jesús nos dijo que se va a repetir. Padre, en esta noche te damos gracias porque nos has dado esta historia como advertencia. Te pido que si hay alguien aquí en esta noche que no ha hecho una entrega de su vida a Jesús, que en su oración personal a ti pueda hacerlo esta noche. No hay nada mejor que tener a Jesús como nuestro amigo. Gracias, Padre, por habernos acompañado en nuestro estudio. Bendícenos al regresar a nuestros hogares. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.